Hola, soy Diana Aguirre, psicóloga clínica infanto-juvenil en Cuerpo y Mente. Hoy te quiero hablar de qué es el síndrome de alienación parental y te quiero hacer una invitación grandísima a ser mucho más conscientes de las palabras que usamos dentro de ese proceso de divorcio y de los calificativos que hacemos hacia la otra parte, porque sin darnos cuenta podemos estar ejerciendo maltrato psicológico dentro de un proceso de divorcio. Quédate y te lo explico a profundidad. Bueno, el síndrome de alienación parental, o conocido como SAP, es sobre todo un conjunto de síntomas que aparecen en los niños tras diferentes situaciones. Puede que sea que papá o mamá no se han separado, ¿vale? O es mucho más común en los procesos de divorcio. ¿Cuál es el fondo de la alienación parental? La alienación consiste en transformar esa conciencia de los niños. A eso se le llama programar, y hay un programador dentro de esta relación filoparental que puede ser uno de sus padres y que busca sobre todo impedir, obstaculizar y destruir esos vínculos con el otro progenitor. A este proceso durante muchos años se le ha conocido como alienación parental desde 1985 por Richard Gardner, psiquiatra estadounidense, quien plantea este primer acercamiento a este tipo de maltrato psicológico que se da en los divorcios. Bueno, pero entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el proceso? El proceso en que llegamos a esa alienación es porque un progenitor, que es el alienador, desarrolla un mensaje continuo con respecto a ese otro cuidador. Y de esta manera va creando una programación de los hijos respecto a ese vínculo. A ese proceso de programar, comúnmente dentro del lenguaje popular, se le llama lavado de cerebro, pero en realidad lo que está pasando es que muchas de las formas de pensar, sentir y actuar pues están siendo manipuladas por esa otra persona. Lo que no estamos viendo acá es que eso es una manera de maltrato, y yo les llamo a educarnos, a ser mucho más conscientes dentro del proceso de divorcio y darnos cuenta que ese duelo o ese proceso interno que tenemos respecto a esa ruptura es nuestro proceso y no es el de nuestros niños. Me gustaría que supieras que el síndrome de alienación parental a día de hoy se considera como una forma de maltrato infantil. Y es por esto que hago un llamado de atención. Si estás escuchando este audio, estás dentro de un proceso de divorcio, si te llama la atención este término, si llegaste hasta aquí, es porque, bueno, hay algunas de las preguntas que quizás tengas con respecto a esa separación que puede que a veces dentro de nuestras formas de ser, de actuar, estemos cayendo en este error. Y es a través de ese dolor emocional que tenemos, a esos duelos que vamos haciendo y procesos que se van haciendo en el divorcio, tanto emocionales, psicológicos, a nivel de psique, a nivel social, a nivel económico, estamos incluyendo a los niños cuando no debería ser así. Ahora, ¿cómo nosotros desde psicología diagnosticamos que sí, que hay un síndrome de alienación parental? Primero, más que ver esa alienación parental, tenemos que darnos cuenta si se están omitiendo o no se están cumpliendo los derechos fundamentales de ese menor. ¿Vale? Entonces, y al no cumplimiento de esos derechos fundamentales, lo que genera es un impacto a nivel psicológico en ese menor, porque muchas veces ese síndrome de alienación parental sí que produce síntomas a nivel psicopatológico, con lo cual no es tan sencillo como parece. Ahora, ¿qué es importante saber? Que existe sobre todo una resistencia por parte de los profesionales a nivel jurídico. Algunos psicólogos también lo ponen en duda, el tema de la alienación, ¿no? Nos cuestionamos si realmente esto puede llegar a pasar. Yo les digo que sí, que puede llegar a pasar, que cada vez estamos estudiando mucho más estos casos, que sobre todo se están haciendo muchos más estudios con respecto, aunque la etiqueta aún no, digamos, esté clasificada por el DSM-5 o por la OMS,
pero evidentemente la alienación tiene grandes cuotas de un maltrato psicológico y sobre todo el privar de derecho fundamental, que es a tener esa libre vinculación con su otra parte, ¿no? Somos mitad y mitad dentro de una crianza, entonces le estamos privando de un derecho. Por supuesto que deberíamos prestar atención. Bueno, y la pregunta es, ¿qué síntomas de alerta debo yo tener presentes para darme cuenta que quizás estoy o ejerciendo alienación o dentro del proceso está pasando, proceso de divorcio? Lo primero es que una de las partes insulte o desvalorice al otro progenitor en presencia del niño y sobre todo impedir ese derecho de convivencia con los hijos al progenitor. Además, implicar al entorno familiar y a los amigos en ataques a ese excónyuge. Otra de las características que tenemos es subestimar o ridiculizar los sentimientos de los niños hacia el otro progenitor. Dentro de otro, que es muy importante, y es incentivar o premiar esas conductas despectivas, ese rechazo hacia el otro progenitor. Entonces, yo quiero que veas que basta con que los niños vean que esa actitud hace feliz a la mamá o al papá para ofrecer su dolor y así reconfortar al adulto alienador. Entonces, veamos también qué estamos haciendo dentro de ese incentivo o ese premio. Otra de las características que tiene el SAP es influir en esos niños con mentiras sobre el otro, llegando sobre todo a asustarlos. En el síndrome de alienación parental, lo que sí se puede detectar es que no hay una justificación de ese rechazo, una explicación, una razón coherente, y sobre todo se usa mucho un lenguaje que es adulto, un lenguaje que no es de un niño. Entonces quiero que veas que es literalmente programar ese discurso de odio a ese otro progenitor. Además, muchos, digamos, de los síntomas que vemos pueden llegar a ser de leves, moderados a graves. Cuando estamos hablando de una alienación grave, estamos hablando de niños que llegan a tener trastornos de conducta, trastornos afectivos, de ansiedad y de personalidad. Eso es lo que se ha estudiado hasta el momento. Nada, yo quería dejarles esta cápsula en este podcast. Ahora que se está hablando mucho del tema de alienación en Colombia y nada, informar, educarnos y darnos cuenta que muchas de las actitudes que quizás estamos teniendo frente al divorcio sí que pueden estar maltratando psicológicamente a los niños. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.